Estamos realizando esta entrevista por parte del Tecnológico de Monterrey de Estudios Superiores, Campus Toluca, CDMTP. A continuación tenemos a Simón Lozana y le vamos a realizar preguntas relacionadas con la presidencia de Vicente Fox y Cedillo. Para empezar nos gustaría saber qué especialidad tiene y qué grado de estudio cuenta. Tengo la licenciatura en Pedagogía y tengo una maestría dedicada a la historia. En cuanto al tema destacado, algo primordial que nos interesa saber en cuanto a su opinión, ¿usted considera que hubo diferencias significativas entre ambos gobiernos? Entre Cedillo y Fox, sí. Considero que durante el gobierno de Vicente Fox se vieron no tantos cambios referentes sobre todo a la cantidad de diputados que lo apoyaban. Eran más diputados priistas que de cualquier otro partido político. Recordemos que Vicente Fox era panista, entonces eso le limitaba ciertos aspectos, sobre todo con la coyuntura que tenían con respecto a las reformas que se daban. Con Ernesto Cedillo, el más importante de los cambios que se dio fue precisamente el cambio de partido político, dejar los 70 años del PRI a la diversidad de partidos políticos. Durante su tiempo vivido en esa época, ¿considera que los impuestos eran altos en alguno de los dos periodos? Los impuestos con Ernesto Cedillo eran más altos que con Vicente Fox, y eso a pesar de las diferencias que tenían de partidos políticos. Hablando en forma personal, ¿en qué gobierno considera que la economía fue? Considero que la economía aumentó mucho sobre Vicente Fox. Recordemos que durante el primer mandato de Ernesto Cedillo, durante los primeros 2 años de Ernesto Cedillo, se dieron las primeras devaluaciones altas que tuvo nuestro país previo a lo que fue Portillo. ¿Usted recuerda alguna de las reformas económicas que se plantearon durante el gobierno de Fox pero que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados? Sí, eliminar sobre todo a los 200 diputados plurinominales. ¿Y por qué considera que las rechazaron? Porque de hecho los diputados plurinominales los crearon el Partido Revolucionario Institucional para tener más control durante la década de los años 70. Entonces eliminarlos provocaría obviamente un control total para el país. En su opinión, ¿quién considera que implementó mejores reformas económicas? Fox. ¿Puede mencionar alguna de ellas? La reforma sobre todo dedicada hacia las minas, la explotación minera, fue muy importante. Durante Cedillo casi no se dieron reformas de este tipo que fueran muy grandes, entonces sí considero que Fox fue una mejor forma de vivir. En una forma personal, ¿considera que su economía mejoró en alguno de los dos periodos presidenciales y en cuál? No, de manera personal ninguno de los dos. De manera personal, ¿lo afectó la crisis del 94? Sí, mi familia se dedicaba a tener bastantes negocios. A partir de esa crisis, como se elevó mucho el dólar, las deudas aumentaron todos en dólares y varias empresas familiares tuvieron que cerrar. Si usted hubiera sido parte del gobierno, ¿qué medidas hubiera aplicado para dejar esta situación? Durante Ernesto Cedillo. Bueno, lo primero hubiese sido no aumentar los impuestos tan altos, controlar mejor la fuga de capital que tuvo durante su primer periodo, dado que al tener fuga también de varios empresarios, varias economías que tuvo, pues obviamente la economía fue hacia abajo. Entonces hubiese mantenido precisamente a esos economistas, a esos inversionistas, para que invirtieran con México y vieran. ¿Cuál sería su conclusión de ambos gobiernos presidenciales? Bueno, En cuanto a lo económico. Bueno, en Ernesto Cedillo, a pesar de que él era economista, tuvo muchos errores. No contaba con todas las deudas que había dejado Carlos Salinas de Gortari, así es que tuvo muchos problemas y no los supo controlar. Vicente Fox, al ser empresario, controló un poco sobre todo la devaluación. Recordemos que el peso mexicano durante aquella época se mantuvo, el dólar casi no subió. Entonces creo que Vicente Fox, a pesar de todos los problemas que tuvo una mejor forma económica de controlarlo. Ok, muchas gracias. Recordando que esta entrevista es con